Amb un grup d'amics i amigues ens va juntar per a riure i sobretot per a fer riure la gent. Aquesta nit anem a representar el Sainet en valencià La Conferència, obra original d'Antonio Serrano i estrenada al Teatro Moderno de València en 1927. Aquesta nit serà representada per ordre d'aparició: telefonista, Fede Martínez, alguacil, José Daràs, Joanet, Josep Alfonso, Pauleta, Maritxe Álvarez, apuntadora, Pilar Penalba i Mercè Castañeda. Direcció, Maritxe Álvarez. Bona nit i gràcies a totes. Esperem que disfruteu. ¿Y por qué no empezó usted por ahí? Pues, que vos me va a demanar. Bueno. Conferencia con Valencia a las 10:15. Le faltan a usted 20 minutos para hablar. Como que espere que ya le avisaré.
Que le engaño, pues yo no soy ningún embustero. Espere usted, que ya le avisarán. Bueno, home, bueno, no n'hi ha per què tampoc enfullar-se'n a la figuereta. Mal empieza el día. Ya veremos cómo acaba. Anem a fumar un cigarret. Pero escuche, por favor, ¿Qué le pasa? ¿cuánto he dicho que me queda? 20 minutos. ¿20 minutos? No mir. ¿Cómo? Minutos. ¿Me puede decir usted a dónde se encuentre? Sí, hombre, sí. Salga usted por esa puerta y a la derecha. Ahí puedo utilizar. Diré que pronto se mantegará. Pero, escuche, si quiere chimo, me avisa. Sí, hombre, sí. Vaya usted y quede tranquilo. ¿O espere? Bueno, pobre hombre. La verdad es que no tiene la culpa de lo que me pasa. Pero no hay más remedio. Este es el único camino para salir de aquí. Hable. Si este es el puesto. No tengo servicio. Solo una conferencia. Avisen rápido que quiero terminar pronto. ¿Cómo está la familia? Vale. Muchas gracias. Recuerden a todos los compañeros. Bien. Amigo, Mira. me tiraba de Eso que me avisan a mí primero. no me han portado ni un susto. Vuelvo. Pues tendría gracia que ahora perdiera la conferencia. Y la pierdo porque yo no quiero valenciano. Yo quiero que todo el mundo hable en castellano, que yo lo entienda. Vaya, ¿qué ha dicho? Ay, bueno, esto me faltaba. No quería valenciano y me mandan a una rusa. Bueno, ¿qué desea, señorita? A ver si nos entendemos por señas. ¿Que le dé un parte de qué? Mire, Repetino esto. y quinachicoto. ¿Quién? Esta no es del poble. A mí, absolutamente no hay conferencia. Oiga, venga. Mira a ver si puede hacer usted el favor. Se entienden ustedes dos y así llegamos todos a un acuerdo. Más que bonito. Yo trabajo por mi cuenta nada más, como la vida. Me parece que no nos entenderemos. Mire, si me hace caso a mí, ya veurà que pronto s'entengué. No és veritat, carxofeta. ¿Qué tú? Telefonero, ¿qué me dices a franchudo? Yo qué sé, ni lo que habla usted, ni lo que habla ella. Y mire, usted perdone. Gracias. Nada, un que te demana perdón y tu vaca. Pero ¿qué lengua es esta? De dragón. Ay, la mare de Déu, y quina llàstima de chicoto. Això és que debe tener el frenillo molt tapado. Ara diu que llegit el frenillo. A mí me da hoy el cólera. De modo que diu que s'arrosa fa s'escapell. I que recursos para la seda, perquè capells. Arrea, el sombrero dels escapells. Ja està, ja sabeu què vol dir. S'arrosa la que fa s'escapells és la senyora Rosa la sombrerera. De la pujadeta de Sant Miquel. Que no s'han venit? Oiga, joven, ¿usted qué es? Se moto? I això com sempre, apalleta
someres a este hace y auguries bramar angustia. Bueno, esto es imposible. Aquí no nos vamos a entender nunca. Eches tú, per què no parlarà valencià en tot el puesto? En lo bonito que es. Y así se entendería todo el mundo divinamente. Usted cállese y aprenda a hablar. Si calle, dependrá ser no parlar. Mire, senyor, faci'ns el favor. Doni'ns el paper i torni. ¿Qué es papel? Ah, una hoja. I ara? Està clar? Pues no digo que está claro, y ahora, ni ahora ni mai. Tómelo. Estigui molt. Apa, torni. Ali, Gracias a Dios que descansamos un poco. sí, pero a dir que torni. Y eso Si no estoy errado, sabe. Creo que quiere decir que torna. ¿Cómo? ¿Qué? Que vuelve, que vuelve. ¡Qué barbaridad! Habló usted muy bien al decir que estaba errado con H. Yo estaré errado con H, pero tú estás con clavo. Vaya usted a paseo. Enseguidita que acaba la conferencia. Déjame. Seguramente s'ha cregut que jo tinc pressa. I ja està bé, ja. No en tinc gens. No soy yo el que ha de llamarle. Ya le avisarán. Bueno, home, bueno, no es pot així que quedarà la gana de menjar. Lo que yo quisiera es reventar ahora mismo. Vaya. Ahora no que me explicaría. Mire, que usted lo pase bien. Ahí tiene el aparato. Apáñeselas como pueda. Y le advierto que tiene que contestar en castellano. ¿En castellano? Sí. ¿En castellano por qué? Pero si habla valenciano mejor que yo. Eso no importa. El gobierno así lo ha dispuesto. De lo contrario, le cortará la A comunicación. mí ningún tallar, tú. Allá veremos. Pero, venga, joven, venga. Llámame esto. Pero ahora que me acuerdo, ¿qué nombre es el de usted? A mí diuen Joaneto del Piñol. Eso no es nombre. ¿Cómo que no? Nombre y nombre de iglesia. Como que estoy batallado así. Eso será valenciano. Dígamelo en castellano porque le preguntarán por usted. ¿Castellano? Sí. ¿Castellano? A ver, Pues, mire, dígame. juega limpio. Eso no es posible. Pues no tengo otro. O Joanet o juega limpio, como vulgar. Me parece que no se van a entender nunca. ¿Está descabellado el aparato? No lo entiendo. Pues si no lo entiende, ¿por qué le tienen aquí? Eso a usted no le importa. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? El aparato tiene que estar apañado. Y si no, que no engañen a la gente. ¿Y quién le ha dicho a usted que el aparato no va bien? Usted no me acaba de decir que no nos entenderíamos. Quien no nos vamos a entender somos usted y yo. Vaya un modo de ladrar. Que yo antes no tengo que ya lo vea. Ven para el caso. Mire, ya. Ahí tiene la cara. Apáñeselas como pueda. Y yo me salgo fuera. A ver, yo jugaré al aparato. Era el aparato que tiene yo que jugar. Arrea, y esa campanita tampoco sabe. Ah, bueno, ahora me resto. ¡Chimo! ¡Chimo, que ya estoy así! ¡Chimo, que no me sé! ¡Chimo, que soy yo! Ahí sí no veo a ningún. Acabó toda la campanita. Bueno, home, bueno, por ella no para. No le va a decir que el tío Parlador dice que no me la entendría. ¿Qué, tío Parlador? ¿Acaso está haciendo un colador por al lado? Chimo no me contesta. ¿Cómo que no? Si hace un rato que oigo el timbre. Al timbre también le dicen chimo. ¡Chimo, China! Pero él no para de sonar. Oye, ahora lo pago yo. Vamos y os enseñaré que el tiempo urge. Que furgue todo lo que juega. Venga aquí. ¡Hombre! ¿Ve usted que está manivelada? Pues la rueda sigue y entonces allí ya saben que contesta. Y ya puede hablar. Parece mentira que una cosa tan sencilla no sepa hacerla. Pero, home, bueno, si me ponaren a toda la cera d'arròs, ja m'ho he dit fora al vespre.
Dios, que no ha hecho lo que yo le digo. Pero como que no, si tengo el abrazo tronzado de tanto de la gloria. Vamos, venga aquí que yo le enseñaré. Esto me cuesta un día o dos de vez. Probamos la bañera y entonces ya puede hablar por aquí. Eso ya lo he hecho yo. Pero usted ha soltado el auricular. Bien, alto allá. ¿El qué ha dicho? El auricular. Ah, me creía que había dicho otra cosa. Miren, ¿qué es esto? Y por aquí se escucha, y por aquí se habla. Con que póngase que hay algo que le llama. Yo no me aparto de aquí. ¡Chico! ¿Qué soy yo? ¿Qué soy yo? Pues yo, que no me ves la cara. Entonces, juega limpio el destino. Ya, amigo, dice en castellano. Que no, chico, no, que soy yo, el doctor Lee. No, que yo no me burle, que es que no es manera de China. En castellano, en castellano. Bien, ya me llaman a orden. ¿Qué quieres? ¿Saber cómo está la tía? Sí, pues está más mal. ¿Qué tiene? Con una parada de calabón. En castellano. Que nadie pierde. Bueno, hombre, hable usted en castellano. Que es el tío parlador que me interrumpe. Esas noticias están prohibidas. Pues ¿a qué le dices que yo parlo y como me van a dar? Pues yo le corto la comunicación. La China es que porque uno no sabe hablar en castellano, no te debe hablar. Pues no, aquí no. Muy buenas. De parte del señor alcalde, este oficio muy urgente. ¿Y eso qué es? Porque no veo un papel. Sí, que tío, tú, que al papel con él. ¿Y eso para qué sirve? Rellata y que pregunteta, pues para netellarse la bullaca. A mí, y hay que respetar. Ajá, el oficio del alcalde. Oficio de alcalde es netellar bullaca. Traiga usted eso y acabemos ya de una. Hombre, Ya que si me descarga el parte, doy parte al señor alcalde. Ahí sin almohada, la mitad para cada uno. acabáramos. Un teléfono va frente para el señor gobernador. Voy enseguida. Alto allá. Usted no habla por la caixita, Isa, si antes no acabo yo conmigo. Pero hombre, ya le dije que su conferencia ya terminado. Eso será cuando yo le diga adiós, mientras me dirá mal educado. Bien, pero así que lo que pasa. A propósito, usted que es de ley, mire a ver si puede hacer que ese hombre deje el aparato. Que vos el turno de l'aigua, pues así ahí, que yo encara no he res. Está usted agotando mi paciencia. Escolti, pero usted parla de este señor o el gobernador. Con el diablo, aquí no nos entenderemos nunca. Que no, ahora me la tendré, mana. Chico! ¿Para cuándo son las muertes repentinas? Tío, Hazme el favor de pasar esa parte de tu mesa. Y se limpia la cola, au. Y ara, amb una que t'hace. Hazme el favor. ¿Qué? ¿Pero me dicen parlar o no? Primero, alcalde. Y ara, Y ara y siempre, que para això l'alcalde. salgan todo el mundo o pego fuego a la central. ¡Que chimo! ¡Aquí no pelo! Fuera todo el mundo, o empiezo a tiro. ¡Tranquilos! ¿Qué? Ara es pensa clarinet.
ficar la torta puma, t'ha ficat la llei, per això de baix. O sería más macabro. Yo soy artista. Ah, sí? Pues que no l'he improvisat un trosset. Y estaría en todo lo mismo